Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a este canal. En el día de hoy voy a estar compartiendo algunas ideas que pueden serles útiles a la hora de compartir, de compartir la palabra de Dios, pero específicamente enfocándonos en el pasaje de Génesis 1, del capítulo 1 vamos a estar hablando, es decir, todo aquello que hace referencia a la creación, a la obra de Dios. Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo cómo tratar una idea, ¿no? Una idea que puede serles de utilidad para compartir esas palabras. Lo que vamos a necesitar en el día de hoy van a ser algunos materiales. Por una parte vamos a necesitar superficies que sean de tipo, que tengan, en las cuales haya algún reflejo. Por ejemplo, espejos, cucharas, tenedores, objetos de metal, que se pueda utilizar con niños. También, por ejemplo, vamos a necesitar papel de aluminio, papel brillante. Bueno, todos los objetos que se les ocurra, papel metalizado, que puedan tener algún brillo en el cual la persona se pueda ver reflejada. Otra cosa que vamos a necesitar son unas tarjetitas que yo les voy a mostrar a continuación, ¿sí? En las cuales tienen los días ordenados de la creación. Esto lo vamos a necesitar, pero lo vamos a dejar para la segunda idea. Y bueno, yo también imprimí algunas cositas para que los niños tengan en orden, que son unas tarjetas que también se las voy a estar mostrando luego, que son como para colorear, digamos, ¿no? Que tienen los días de la creación en orden, ¿sí? Esto es como una idea para niños de 6 a 8 años. Luego voy a estar dejándole los materiales para la segunda parte, que sería para niños de 9 a 11 años, que son un poquitito más grandes, que pueden utilizar los mismos materiales, pero también pueden utilizar otras cosas. Así que les voy a estar dejando ahora cómo hacer un tipo de plan, digamos, plan de clase. Bueno, la idea para hoy sería entonces compartir Génesis 1, el capítulo 1, versículos 1 al 31, ¿no? Y bueno, lo primero que vamos a hacer, como para llamar la atención, no vamos a entrar directamente con la palabra, sí la vamos a leer luego, pero primero vamos a entrar con un llamador. Por ejemplo, vamos a trabajar con todos esos objetos que son de metal, en los cuales uno se puede ver reflejado, y vamos a distribuirlos sobre una mesa. Cucharas, papeles metalizados, papel de aluminio. Bueno, si tienen algún espejito por ahí, colóquenlo, ¿sí? Y vamos a distribuirlo por la mesa. Lo primero que vamos a hacer es preguntarle a los niños, bueno, ¿qué tienen en común estos objetos? Y bueno, ellos van a decir que tienen brillo, que son lisos, si es que son lisos la mayoría, ¿no? Que uno se puede ver reflejado. Y bueno, y ahí es donde queremos llegar, de que uno se puede ver reflejado en esos objetos. Y bueno, y ellos van a contestar, bueno, y entonces uno se puede ver reflejado ahí, bueno, está. Y ahí lo interesante es que ellos, de alguna forma, ellos puedan responder a la pregunta, bueno, ¿qué es el reflejo, no? O sacar alguna idea de lo que qué sería, cómo sería ese reflejo, ¿no? Luego de que tengamos estas preguntas contestadas, bueno, lo que vamos a hacer es proceder a ordenar estos objetos. Entonces, la maestra o el maestro de la escuelita dominical lo que va a hacer, o de la escuelita bíblica, lo que va a hacer es pedirle a los niños que ellos ordenen los objetos de acuerdo a la capacidad de reflejo. Entonces, que ellos vean, por ejemplo, cuál es el objeto que refleja mejor y cuál es el objeto que refleja peor. Entonces los ordenan siguiendo esa clasificación, los clasifican a los objetos, y que ellos mismos se den cuenta, bueno, que hay ciertos objetos en los cuales el reflejo se puede ver distorsionado. Yo qué sé, si ellos se ven reflejados en un objeto, esos objetos pueden distorsionar de alguna manera la cara de las personas o alguna parte del cuerpo. Y que se den cuenta de que en realidad hay un reflejo y una realidad, ¿no? Que es la persona.
Lo mismo vamos a hacer con la idea del espejo. Para eso vamos a traer un espejo, que no es necesario que sea un espejo muy grande. Puede ser un espejo pequeño, o sea, mediano, no sé cómo diríalo, pero lo dirían, pero más o menos de este tamaño. En el cual les vamos a permitir a los niños, recuerden que estamos con una actividad de niños de 6 a 8 años, y por lo tanto ustedes no le vayan a dar el espejo a los niños, o sea, salvo que estén seguros de que el niño pueda agarrarlo, porque si no lo puede romper. Entonces, lo que vamos a hacer es permitir que ellos se vean reflejados en el espejo y se den cuenta de que hay una persona y hay un reflejo, ¿sí? Que ese reflejo es fiel, sí, a la persona, pero no es la persona, ¿no? Por lo tanto, es algo que puede, digamos, de alguna manera reflejar, pero no es. Entonces, eso es lo importante, que ellos se den cuenta que existe una diferencia. Y bueno, y ahí podemos partir, de la pregunta, ¿sabían que Dios también tiene una manera de reflejarse? Y y ellos puede ser que sepan, puede ser que no lo sepan. Yo creo que no lo van a saber, menos acá en Uruguay, que los niños no conocen nada de la Biblia. Por ahí capaz que en otros países, si lo estás mirando, puede ser que sí, que lo conozcan, pero acá no. Entonces, ¿cuál es esa manera? Vamos a ver una de las maneras que Dios se refleja en su creación. Una de las formas es que Dios se refleja en su creación. Y ahí vamos a ver, Dios se refleja en su creación. Y lo que vamos a ver es que, ¿cómo se refleja en su creación? Para eso vamos a leer la Biblia y vamos a leer el capítulo 1 de Génesis, en el cual Dios relata la creación, ¿no? Se relata la creación, ¿no?, del mundo. Y lo relata en diferentes días, ¿no? Y vamos a leer ese capítulo, leemos el capítulo 1, yo no lo voy a leer ahora porque nos lleva mucho tiempo, entonces vamos a leer el capítulo 1. Lo decimos así en la reunión, yo no lo voy a leer ahora, lo repito, pero resaltamos con nuestros tonos de voz, resaltamos la frase, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy bueno, y vio Dios que era bueno, y resaltamos la palabra bueno. Y cuando lleguemos al día 6, en el cual Dios creó al ser humano, vamos a hablar de que Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces ahí vamos a hablar de la semejanza, que vamos a encontrar alguna relación entre los reflejos. Por ejemplo, el reflejo es semejante a la persona, ¿no? Conforme a la semejanza de Dios, y vio Dios que era bueno. Entonces ahí vemos una forma en la cual Dios se refleja en el ser humano. O sea, que el ser humano sí es un reflejo, pero no es Dios. O sea, que tiene algo que lo hace semejante a Dios, pero no es Dios. Y la creación también, Dios se refleja en su creación. Entonces, le vamos a preguntar a Dios, le vamos a preguntar a los niños, luego de leer el pasaje, luego de exaltar, digamos, esas frases, vamos a preguntarles a los niños, ¿qué les parece? ¿Qué les parece todo esto que se ha leído? Luego de exaltar esas frases, ¿qué les parece todo esto que se ha leído? Y ahí los niños pueden salir con un montón de ideas, un montón de palabras, un montón de cosas que se les puede pasar por la mente. Vamos a tratar en este caso de que, que participen sí, pero que no se nos vaya mucho, porque si no se nos puede ir el tema. Entonces, vamos a preguntarles nuevamente, ¿qué dijo Dios de su creación? ¿Qué dijo Dios? Y ahí tenemos que recoger que ellos digan, y vio Dios que era bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo ve Dios a cada uno de ustedes? Y ahí ellos van a responder que es algo muy bueno, sin duda es algo muy bueno. Y lo bueno, y lo interesante es que podemos decir que Dios quiere de alguna manera que nosotros vivamos haciendo lo bueno, haciendo lo que nos hace bien, lo que nos hace bien de alguna manera, y que disfrutemos de las cosas que Él también creó, ¿no? Porque Él creó al hombre, lo puso en el huerto para que nosotros, lo puso en el huerto para que Él disfrutara y viviese
le puso en un ambiente propicio, agradable, para que el hombre también viviese en ese lugar. Por lo tanto, Dios se agrada en que nosotros vivamos conforme, digamos, tengamos una relación también con el medio, con el entorno en el cual nosotros vivimos, que es su creación. Otra idea que también puedes hacer es que luego de haber leído el pasaje, ellos también puedan ordenar los días de la creación. Yo acá hice con números, porque sé que a veces hay niños que tienen 4 o 5 años y no han aprendido a leer ni a escribir. Además, recordemos que en una escuelita a veces hay niños que no todos tienen las mismas capacidades. Algunos realmente no saben leer ni escribir, y llegan a grandes y no lo saben hacer. No porque no tengan la oportunidad, sino porque a veces sus condiciones no se los han permitido, o simplemente porque ellos no lo pueden hacer por sus propias capacidades, ¿no? Entonces, capaz que esto es un desafío para algunos niños que son pequeños, ¿no? Ordenarlos, y para otros les puede resultar fácil. Simplemente si ven el nivel, ustedes van viendo ahí y el nivel y ven si lo quieren hacer con números o sin números, ¿no? Y bueno, y ya tienen los días ordenados de los días de la creación. Y también acá tienen otra, que esto es para que ellos lo peguen en su cuaderno cuando terminen la actividad. Que acá ellos tienen para colorear, ¿sí? Nosotros podemos mostrar a los niños algunas imágenes, por ejemplo, o fotografías, o buscar imágenes en internet. Por ejemplo, yo acá tengo algunas en un librito, ¿no? De imágenes en las cuales haya niños haciendo cosas buenas y haya niños haciendo cosas malas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen los niños están todos jugando y los están invitando a jugar al fútbol. Entonces eso es algo bueno, ¿no? Y bueno, y que ellos disciernan entre esas imágenes, bueno, pueden encontrar alguna que haya un niño haciéndole bullying a otro, o burlándose, o encontrando a algún niño que también, por otra parte, lo quiera ayudar a una anciana, no sé, a juntar, a llevar las compras, no sé, por decirlo algo. En internet pueden encontrar muchas ideas, ¿ah?, de ese tipo, y que ellos disciernan, bueno, cuáles son las actitudes buenas y cuáles son las actitudes malas. Y bueno, y nosotros explicarles que, bueno, que esas actitudes de alguna forma son las buenas, las que reflejan el carácter de Dios y las que Dios comparte, digamos, con nosotros. Y por eso se habla de que nosotros también tenemos la semejanza de Dios. O sea, que somos semejantes en cuanto a eso. Ese tipo de actividad yo creo que lo podríamos hacer con niños un poco más grandes, dependiendo de cómo están, de cómo está la concentración también de los niños, ¿no? Porque a veces sucede que uno lleva un tipo de planificación y ellos se distorsionan o cambian y realmente no logran hacer todo. Apenas sí logran escuchar el relato de la creación, pero después no escuchan todo lo demás. Sobre todo a veces cuando los grupos no están clasificados, digamos, por edad, y a veces hay niños como más pequeños incluso que de 6 años, y también se sabe que los niños que tienen 3, 4, 5 años a veces caminan, distorsionan, van y todo, y realmente no se concentran, no quieren, no pueden tampoco hacerlo. Y muchas veces hay algunos niños que van a la escuelita, pero realmente van ahí porque sus padres los llevan y todo, pero realmente a veces no pueden hacer lo mismo que hacen los niños que son un poquitito más grandes. Entonces la idea es hacerlo puede ser con un niño de 8, 9 años, hacer ese tipo de actividad de que ellos disciernan, además de lo que ya se había hecho, obviamente. Primeramente, esto sí tienen que hacer los niños más grandes, ¿no? Incentivarlos, digamos, de alguna manera a la oración. Los niños más grandes podemos decirles que si quieren, si desean, pueden orar. Y esto no es obligatorio, porque hay niños que realmente se sienten con mucha vergüenza al hablar en voz alta, digamos, delante de otros niños. Pero si vemos que hay algún niño o niña que quiera hacerlo y lo quiere hacer en voz alta y no tiene problema y se siente cómoda al hacerlo, yo estoy de acuerdo con que se haga, ¿no? Y si no, les decimos simplemente que cierren sus ojitos
y que presten atención que se va a orar. Bien. Ahora sí voy a la actividad que es opcional. Repito, esto es opcional, ¿no? Que esto es opcional luego del cierre, ¿no? De la oración, de que hablemos de que, digamos de alguna manera, de que Dios se refleja en su creación y que nosotros también tenemos esa capacidad creativa gracias a Dios, que Dios nos dio de alguna forma la inteligencia, las manos, para poder crear, hacer, inventar cosas que pueden ser muy creativas, así como Dios también tiene ese tipo de inteligencia. Entonces, también nos las dio a nosotros. Y lo que podemos hacer en este caso es, bueno, por una parte, y esto repito que es opcional, es llevar masa para modelar. Yo acá no tengo la receta, pero te la voy a estar dejando en la descripción, un link que te puede servir o que te puede ser de ayuda para hacer una masa de tipo casera. Y si no, se puede comprar, ¿no? La masa para modelar, o arcilla, o plasticina, y ellos pueden crear objetos de los más variados, ¿no? Simplemente para que ellos de alguna forma muestren su creatividad. Otra idea también es hacer la técnica del esgrafiado, es decir, esto consiste en hacer en una hoja, ¿no?, blanca, uno pinta la hoja con crayolas de diferentes colores. Luego le pasa una o dos manos, no más que eso, de témpera negra o de cualquier otro color, pero que sea oscuros, queda mucho más lindo. Y luego con un punzón, que puede ser la punta de un lapicero, bolígrafo que no ande, que no funcione, o un alfiler de gancho. Bueno, eso lo hacen con los niños más grandes, no con los niños pequeños, o sea, de 11 años más o menos. O con un lápiz, la punta de un lápiz. Simplemente iban a raspar sobre esa superficie haciendo dibujos de forma creativa. Esto es una opción. Otra opción, además de la masa de modelar, los objetos de, digamos, el esgrafiado, otra opción también es crear marcos para espejos, para que ellos recuerden de alguna forma como que Dios también es nuestro reflejo. Y podemos utilizar incluso un papel de esos de aluminio y colocarlo, incluso en su cuaderno de la escuelita ellos lo pueden hacer. Eso lo dejo a criterio de cada uno. Y simplemente recordarles el versículo del Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y bueno, nada, esto es una idea que te puede servir. La estuve sacando también de un libro que se llama Bienaventurada la niñez, que es de niños de 4... Bueno, tiene para diferentes niños. Espero que te haya servido, que te sea útil. Y bueno, nada, si te ha gustado la idea, si te ha servido, déjale un like, una manito arriba, y voy a estar agradecida con tu suscripción si es que te querés seguir viendo más de este tipo de videos. Te mando un beso y nos vemos en el siguiente video.